a mi juicio, lo que vamos a ver es que vamos a tener este tipo de alianzas, las alianzas ideológicas. Una alianza de derecha, una alianza de izquierda y una alianza de centro. Probablemente lo que esté en disputa es como quiénes van a ir en alianza, si se va a mantener la lógica de competencia ideológica o el otro tipo de alianza, las antihegemónicas. Pero al menos lo que conocemos y lo que hemos rastreado hasta el momento es que la elección presidencial básicamente los divide. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente acerca a todos sus seguidores a través de las redes sociales. Este lunes 26 de septiembre les doy la bienvenida a todos los que se conectan a esta transmisión y también a nuestro invitado. Él es el doctor en investigación en ciencias sociales y profesor en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Orlando Espinosa. Doctor, te doy la bienvenida. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos al público que nos acompaña. Gracias por colaborar en esta transmisión, doctor Orlando. Déjenme contarles, hoy vamos a hablar nuevamente sobre la alianza del PAN-PRI-PRD. Es una alianza que se ha discutido mucho en las últimas semanas por las dificultades que ha tenido en el ámbito legislativo para mantenerse ante la decisión del PRI de acompañar en algunos proyectos, en algunas iniciativas a Morena en el Congreso de la Unión. Y el invitado que tenemos en este momento ha estudiado de hace mucho tiempo la alianza con la que nace esta gran coalición, que es la alianza del PAN y del PRD, que me gustaría, doctor, que nos contaras de cuándo data. En Puebla tenemos conocimiento de esta alianza a partir de 2010, pero sus antecedentes son posteriores. Me parece se remonta a los 90. Sí, así es. De hecho, esta alianza, este tipo de alianza, el público la conoce más como las alianzas contra natura. Estas alianzas se volvieron muy famosas a partir del año 2010, justamente en las elecciones de gobernador, Puebla incluido, Durango, Sinaloa y otros estados, donde se volvió muy polémica la idea de las alianzas entre el PAN y el PRD y se les llamó contra natura porque pues era una manera de descalificarlas, ¿no? En donde el PRI, que era el gran enemigo a vencer todavía en esos años, dijo que este tipo de alianzas eran un asunto que iba más allá de cualquier ideología política y trató de descalificarlas llamándolas contra natura. Pero efectivamente, como bien señalas, Mónica, este tipo de alianzas se remontan desde los años 90, solo que obviamente eran condiciones muy diferentes a las que se registraron hacia el 2010. Hay que recordar que todavía en los años 90 nuestro país no se consideraba un país que viviera en un régimen político democrático. En este sentido, este tipo de alianzas se veían como un fenómeno muy marginal, donde básicamente los partidos unían esfuerzos, pero no tenían razonablemente condiciones para ganar una elección y de alguna manera lo tomaban como un ejercicio simbólico. Pero efectivamente en muchos estados este tipo de alianzas tuvieron, de acuerdo a las circunstancias de cada entidad, mejores condiciones para fructificar. Déjame contarte y contarles a todos que en nuestra democracia, nuestra transición democrática,
comenzó justamente en la periferia, en los estados, y en muchos estados este cambio político se registró mucho antes que se registrara en la presidencia de la República en el año 2000. Por ello es que se tornaron un instrumento opositor muy importante para derrocar al PRI. Entonces, en Nayarit, por ejemplo, fue la primera entidad donde este tipo de alianza contra Natura ganó la elección y por primera ocasión logró la alternancia. Es decir, el PRI perdió después de un largo periodo de dominio en la entidad y por ello es que se volvieron muy famosas y un instrumento muy importante para el cambio político subnacional. ¿De qué año estamos hablando esta elección en Nayarit? En el año 99, en el 99, hay más alianzas que hubo en distintos estados, pero la primera básicamente se registra en Tamaulipas en el año 91. Entonces, hasta el 99 es cuando esta alianza empieza a dar frutos, que es lograr la alternancia, que ese fue su objetivo principal. De hecho, tú fuiste coordinador en una publicación denominada Antinatura o Antihegemónicas, las alianzas PAN-PRD en los estados mexicanos. ¿Cuál es la respuesta? ¿En ese momento fueron antinatura o antihegemónicas? Básicamente, ayer como hoy son una respuesta antihegemónica. Es decir, en la opinión pública, por los políticos y sobre todo por los políticos priistas, que son los que descalifican este tipo de alianzas, ellos la quisieran poner este mote de contra natura como diciendo es algo perverso. Pero en el ámbito académico, nosotros la conocemos como alianzas antihegemónicas. Antihegemónicas, ¿por qué? Porque en general, permítame ponerme muy estricto en esto, podemos distinguir dos grandes grupos de alianzas en nuestro país. Las alianzas ideológicas, es decir, aquellas que se forman a raíz de una postura de derecha, encabezadas por las alianzas panistas, unas alianzas de centro, que son las encabezadas por el PRI o las alianzas priistas, y unas alianzas de izquierda o perredistas, ¿sí? Entonces, digamos que en el espectro ideológico ahí tenemos esos tres tipos de alianzas. Las alianzas PAN-PRD rompen justamente esta dinámica. Entonces, no son de izquierda ni de derecha, sino son la unión de la izquierda y la derecha. Por lo tanto, se les llama antihegemónicas porque el propósito fundamental, la justificación que se da de este tipo de unión es porque los polos ideológicos se unen. ¿Para qué? Para hipotéticamente derrotar un esquema de hegemonía poderosa, de una fuerza política que si no se unen, básicamente no hay manera de derrotarlo. Entonces, cuando en muchos estados se da esta condición, cuando hay una hegemonía política, este tipo de alianzas se unen. De hecho, justamente hoy en día, la alianza Va por México, que es PRI, PAN, PRD, ahora se le suma el PRI, también responde a una hegemonía. ¿Cuál es la hegemonía? La hegemonía de Morena. Entonces, Morena, sus resultados electorales después del 18 y más o menos confirmados en el 21, lo que nos muestra es un panorama de una fuerza política mayoritaria en los estados, en el Congreso Federal, que hace que estos partidos vean en este tipo de alianzas un instrumento a veces de supervivencia, exclusivamente de supervivencia, y en muchas ocasiones ya ahora ya están volviendo a tener resultado, sobre todo en este año 22 con las elecciones de la gobernatura. En el caso de Puebla, en esa situación se encuentran estos partidos que se alían PAN, PRI, PRD en una situación de supervivencia. ¿Cómo las definirías? Inicialmente sí, pero a ver, en general, digamos que también las circunstancias van cambiando. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, al principio del sexenio, en el 2018, cuando gana Obrador y todo el mundo concuerda en ello, hay una especie de gran fuerza política hegemónica, ¿no? Y que se viene traduciendo en muchos espacios a favor de Morena.
Eso incentiva, es una señal que incentiva que estos partidos encuentren una manera o de contener o de detener o de triunfar o de ser una alternativa frente a esta fuerza hegemónica. Por supuesto, el público no sé si lo recuerde, pero se los comento por acá, el PRD casi casi se vacía. Morena es el vaciamiento del PRD, en una enorme medida. Recordemos que Obrador viene del PRD y también le surge un efecto muy fuerte hacia el PRI. El que menos padece este vaciamiento de militantes y de votos es el PAN. Entonces, este periodo del 18 es cuando más incentivos hay para la formación de la alianza. Sin embargo, como es obvio, el ejercicio de poder desgaste. Morena, pues antes del 18 era un partido que venía ahí presentándose, pero no había ejercido el gobierno. Ejercer el gobierno hace que todos los partidos pues se desgasten y siempre hemos dicho, nunca será lo mismo hablar desde la oposición, ustedes recordarán a Obrador hablando de la oposición y véanlo el contraste que significa hablar desde el gobierno, jamás será lo mismo. Por lo tanto, ya a estas alturas, que estamos en el 22 y básicamente en la antesala políticamente hablando del 24, pues ya estamos viendo los efectos reales del ejercicio de poder, y eso significa que los acuerdos, el desgaste, la competencia interna dentro de los propios partidos hacen que hoy las alianzas, las mismas alianzas, no tengan la misma condición que tenían hacia el principio del sexenio. Por lo tanto, de hecho ya lo comenzamos a ver, mientras que en la elección intermedia del 21 sí sirve como arma política para acrecentar el caudal de votos, y en las gubernaturas básicamente no le sirve ni al PAN ni al PRD ni al PRI como forma de contener el avance de Morena. En el 22 se comienza a ganar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un punto de inflexión donde también el electorado ya está diciendo, bueno, pues resulta que Morena no siempre nos convence. Entonces, ya ahorita en el 22, en el 23 y en el 24, ya estamos comenzando a ver la dinámica que se viene para la elección presidencial. Es normal, insisto, que estos desgastes políticos se presenten, ¿no? Porque pues, la gente termina evaluando el ejercicio real de gobierno. ¿Y qué tan efectiva ha sido esta alianza PAN-PRI-PRD en los estados? Porque en la elección federal, pues sí vimos que logró formarse un bloque legislativo que estuvo unos meses actuando hasta la decisión del PRI de sumarse a Morena en el tema de la Guardia Nacional, pero en los estados es una situación muy distinta. Sigue siendo Morena el partido que gana la mayoría de las posiciones, es el partido que más gobernadores tiene y es el partido que obtuvo mayores triunfos en estas elecciones a las que se enfrentó este bloque PAN-PRI-PRD. Parecía que no es tan efectivo como se pensó. Claro, hay que distinguir el tipo de elección, ¿sí? Y hay que distinguir que nosotros como ciudadanos también votamos en relación al cargo que está en juego, ¿sí? Entonces, si uno revisa las elecciones federales intermedias del 21 y uno revisa eh, cómo ganó cada partido, si en solitario o en alianza, hay que recordar que los partidos tienen esta opción, ¿sí? Pueden participar en solitario. ¿Qué significa? Que en la boleta aparece solo PRI, solo Morena, solo PAN, solo PRD. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea de participar en solitario. Y por el otro lado, se puede presentar en alianza, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los partidos prefieren participar en alianza que participar en solitario? Lo hacen en alianza porque hipotéticamente suman más votos y ganan más que si lo hicieran de manera individual. ¿Entienden la idea? Si esto es cierto, entonces nosotros deberíamos ver que empíricamente que los datos confirman esta idea. Si uno revisa,
yo ayer me di a la tarea de actualizar estos datos. Si uno revisa los diputados por mayoría del Congreso Federal, es elección federal, ojo, es elección federal. Fíjese, Morena tiene 64 distritos ganados en solitario, pero en alianza, o sea, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, ganó 121. ¿Qué significa? Que tiene más arrastre y más fuerza política en acudir en alianza que en acudir en solitario. Entonces, para Morena le resultó, ¿sí? Digamos, racionalmente y empíricamente estamos viendo que en el Congreso Federal tiene mejor desempeño ir en alianza que ir en solitario. Hacemos el mismo ejercicio al revisar el PRI solo, el PAN solo, el PRD solo y después la alianza PRI-PAN-PRD. Y sucede exactamente lo mismo. Cuando uno revisa, el PRI obtuvo 11 distritos, el PAN 33 distritos, el PRD 0 distritos, pero en alianza de ellos tres obtienen 63. Entonces, ¿qué significa esto? Que la competencia va a ser en alianza, ¿sí? Ahora, es cierto que no en todos los distritos les conviene ir en alianza, ¿sí? Esto hay que entenderlo porque las alianzas, a pesar de ser un esquema de competencia política, también se ajustan a las realidades de cada estado, ¿sí? Hay distritos donde pues la alianza es inviable o a lo mejor hay distritos donde el PRI es muy sólido. Entonces no necesita ir en alianza ni con el PAN ni con el PRD y va en solitario. O hay distritos donde el PRD dice, pues yo no tengo nada ahí. O sea, cuando uno entra a estos detalles, se da uno cuenta que incluso hay entidades, hay distritos o estados o cargos donde la alianza es entre los tres formalmente, pero todos sabemos que nada más una fuerza es la que domina. Entonces, son estos arreglos políticos entre las fuerzas sobre la pelea que van a enfrentar lo que la gente puede denominar como una pequeña arena electoral, ¿no? En esa cancha, ¿con quién vamos? ¿No? ¿A quién mandamos a competir? Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente porque lo que nos confirma es que la idea de la alianza, de las alianzas, pues para los partidos son muy útiles, como se podrá ver, y es útil tanto para el oficialismo de Morena como para la oposición. Así como se están presentando los números en estas últimas elecciones, me gustaría saber, doctor, si tú crees que el PAN-PRI-PRD, si es que se llegase a concretar esta alianza, porque pues, todavía está declarada temporalmente suspendida por parte de Acción Nacional, si se llegase a concretar, ¿será suficiente para ganarle en votos al bloque que llegase a encabezar Morena en el 2024, tanto a nivel estatal como a nivel federal? Ok, aquí me gustaría dividir la respuesta en dos partes. Una es, ¿qué causa la formación de la alianza? ¿Sí? Que eso nos lleva al segundo punto. Eh, En general, este tipo de alianzas, que en la academia llamamos alianzas antihegemónicas, digamos que son dos las condiciones que lo explican. Usualmente, cuando se presentan estos dos factores, tenemos una alianza antihegemónica. ¿Cuáles son estos dos factores? Por un lado, una fuerza hegemónica, es decir, necesitamos una gran fuerza hegemónica que esté presente. Cuando hay esa fuerza hegemónica, entonces hay una alianza rival que se forma para derrotarla, ¿sí? Esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que no haya elecciones presidenciales. O sea, cuando son elecciones intermedias, cuando hay elecciones, por ejemplo, en años donde no hay elección presidencial, PAN y PRD se pueden unir, y en este caso PRI, PAN, PRD se pueden unir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en juego la presidencia. Entonces, como dejamos fuera la presidencia, entonces los partidos podemos platicar, ¿no? Ok. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Por qué razón? Porque como se acerca la elección presidencial,
Entonces, los partidos comienzan a preguntarse, ¿vamos a ir en alianza? ¿Nos conviene ir en alianza o mejor vamos solos? Y es aquí donde históricamente en la elección presidencial la idea de una alianza antihegemónica se diluye, pero se diluye no por un asunto de que sean malos negociadores o buenos negociadores, se diluye porque lo que está en juego es mucho para ceder. Y entonces los partidos terminan, usualmente no hacen alianzas antihegemónicas, es decir, PRI, PAN, PRD o PAN, PRD. Lo que hacen son otro tipo de alianzas, que son las ideológicas, ¿sí? Entonces aparece la alianza de izquierda, la alianza de derecha y probablemente la alianza de centro. Entonces, a mi juicio, lo que vamos a ver es que vamos a tener este tipo de alianzas, las alianzas ideológicas. Una alianza de derecha, una alianza de izquierda y una alianza de centro. Probablemente lo que esté en disputa es como quiénes van a ir en alianza, si se va a mantener la lógica de competencia ideológica o el otro tipo de alianza, las antihegemónicas. Pero al menos lo que conocemos y lo que hemos rastreado hasta el momento es que la elección presidencial básicamente los divide. Entonces, ese es tu parecer sobre el futuro que tendría este Frente PAN-PRI-PRD, que lo más seguro es que no se pueda concretar porque hay mucho en juego para estos partidos. Sí, exactamente. Y por el otro lado es que, pues también el propio, ¿cómo llamarlo? Eh, la propia cercanía con la elección presidencial, pues los va enfrentando. Y eso lo estamos viendo ya en el Estado de México. ¿Por qué? Porque en el fondo los partidos, pues no son distintos a los ciudadanos, a los empresarios. A ver, el supuesto básico es, los partidos quieren ganar elecciones, ¿sí? Y como quieren ganar elecciones, lo que ellos quieren es que si vamos a competir en alianza, pues entonces tenemos que negociar algo que nos beneficie a los dos partidos, ¿sí? O tres, o los que vayan en alianza. Para negociar, los políticos en general, ¿qué van a negociar? Pues si usted pone al candidato en esa alianza, pues yo voy a pedirle cargos, ¿no? Algún pago, algo que me beneficie. El problema es que, por ejemplo, en la elección del 23, que es la elección previa al 24, nos vamos a dar cuenta que el Estado de México, aunque es una gran gubernatura y es un gran premio, resulta que no hay nada que negociar. ¿Por qué razón? Porque la única elección, el único cargo que está en juego es la gubernatura. Pero el otro partido, ¿qué le ofrece? No le ofrece nada porque no hay ningún otro cargo que ofrecer. Entonces, por eso cuando hay muchos cargos, o sea, cuando hay elecciones de gobernador, más legislaturas, más presidentes municipales, los partidos pueden negociar, mover sus fichas. Tú me das, yo te doy y todos salimos ganando. ¿Esto qué significa? Significa que en el Estado de México muy probablemente no veamos otra vez una alianza PAN-PRD, ni PRI-PAN-PRD, y en cambio sí lo veamos en Coahuila. ¿Cuál es la diferencia entre los dos estados? La diferencia está en que Coahuila, además de la gobernatura, hay otras elecciones. O sea, hay material de intercambio. Claro, el hecho de que la elección de Puebla se realice al mismo tiempo que la renovación de la presidencia, ¿cómo impactará? Por lo que han comentado los dirigentes nacionales de los partidos PAN, PRD, el objetivo es sí concretar, seguir trabajando en una alianza a nivel local y como desvincular un poco el escenario de Puebla del escenario federal. ¿Tú crees que eso sea posible? Que Lo pueden hacer, pero si nos damos cuenta, los políticos están como en la misma lógica que nosotros. Es decir, como señalé en un principio, la elección presidencial inhibe la alianza de muchos partidos.
Entonces, ellos racionalmente lo que dicen, a ver, si nos colgamos de la lógica nacional, no vamos a ir en alianza. Es obvio que no vamos a ir en alianza porque nos vamos a pelear. ¿Y cómo vamos a presentarnos frente al electorado como unidos si a nivel nacional estamos enfrentados? ¿Sí? Entonces, lo que están proponiendo es, pues, cortemos la lógica nacional, es decir, que ellos se peleen o no, y nosotros aquí mantengámonos unidos. Es una lógica completamente racional. Ahora, el experimento hay que ver si tiene sentido para el electorado, ¿no? Porque imagínese usted que llega a la casilla y por un lado le dicen que van juntos y que todo se puede en bien del país y por el otro lado se están dando con todo a nivel federal. Es un experimento muy arriesgado, pero en esencia ellos vienen a confirmar lo que se ha estudiado, que cuando está unida una elección presidencial con la elección local, en el mismo tiempo, no pueden hacer alianza. O sea, tienen que romper esa dinámica. Y por eso es que ya lo estamos viendo. Ellos dicen, bueno, si se pelean, pues no importa, pero aquí nosotros sí podemos ir en alianza. Es raro, va a ser raro porque además, ojo, las alianzas a nivel local necesariamente pasan por la aprobación federal. Y ahí vamos a tener que preguntarnos si Marco Cortés o Alejandro Moreno o el dirigente del PRD están de acuerdo en estar enfrentados a nivel federal, pero unidos a nivel estatal. Digo, no me extrañaría porque en el fondo, si les reditúa beneficios a nivel local, pues nada, dirán, bueno, pues así es la política, ¿no? Pero es un experimento arriesgado porque no hay un antecedente que les dé una luz de qué es lo que podría suceder. Hasta el momento, las elecciones, digamos, la del 2000, 2006, 2012, 2018, ninguna ha tenido alianzas antihegemónicas. O sea, por antihegemónicas, ¿cuáles son las alianzas? La alianza PRI-PAN-PRD, que sería una alianza, un tipo de alianza antihegemónica. Tampoco tenemos registro de PAN-PRD. En elección presidencial, no. Y en elección concurrente, que es el término apropiado, tampoco. Hay experimentos muy chiquitos locales, si se quiere, pero así en cascada, todos no. Doctor, de llegarse a concretar este escenario de que se presenten por separado estos partidos, ¿qué es lo que se puede esperar? El hecho de que estén negociando PAN, PRI, PRD, que se estén enfrentando en algunos estados a Morena, que no les haya dado los resultados que esperaban, ¿no les genera ya una carga negativa en la participación individual que tendrían estos tres partidos? Eh, no, para empezar, porque la competencia se va a polarizar. Este, es decir, cuando uno llega a la urna, muy probablemente va a haber dos grandes alianzas, una encabezada por Morena, que como habíamos dicho también para Morena es racional ir en alianza, porque le genera más réditos, más votos. Y por el otro lado, lo más probable es que encontremos otra alianza encabezada por, la única duda que tendríamos es si iría PAN-PRD juntos o PRI-PAN-PRD juntos, pero lo más probable es que tengamos otra gran alianza. Y por ahí alguna fuerza minoritaria que prefiera irse por separado. Ahora, ¿esto qué tanto puede desgastar o puede hacer que la gente se decante, se decepcione? Esto es algo incierto, por supuesto, que depende de la valoración que cada quien haga sobre por qué desea apoyar una fuerza política o no. Pero ¿qué hemos aprendido a lo largo de los años? Fíjese que efectivamente las alianzas, lo que sí hemos aprendido es de las alianzas PAN-PRD. Y a partir de ello podríamos nosotros como inferir un poco qué puede pasar. En el 2010 y por varios años, al menos en el periodo 2000-2018, las alianzas PAN-PRD fueron una de las estrategias más redituables de los partidos de oposición para enfrentar al PRI. Estoy hablando que de 100 alianzas de un 100% de alianzas que proponían
PAN-PRD, resulta que al menos casi el 70% donde la lograron, ganaron. ¿Sí? O sea, es un alto porcentaje. O sea, en su momento fue un instrumento muy efectivo para ganar. Pero ¿qué pasó después del 2012? Pasa que en las elecciones del 13, 14, todos esos años, hasta el 17, 18, eh, siguen las alianzas, pero ya no ganan. O sea, hay una especie de desgaste, ¿sí? Se desgastaron y ya no triunfaron. Entonces, lo que podemos nosotros visualizar es que este tipo de alianzas, probablemente, las PRI, PAN, PRD, eh, digamos que si logran cortar esta lógica nacional y quedarla o encapsularla en lo local, probablemente la logren concretar y les dé ciertos resultados, sobre todo porque vienen ya a final del sexenio. Pero que sea generalizado, eso lo veo muy complicado. Dependerá mucho como del ámbito estrictamente local, ¿no? Las diferencias, sí. Doctor Orlando, terminaría con esta última pregunta. ¿No fue un error del PAN y del PRD sumar al PRI a esta coalición? Porque, como ya bien comentaste, pues se formó para hacer a un lado este partido, no solamente porque era el partido dominante, sino también por las prácticas, ¿no? Que implicaba el ejercicio de poder por parte del tricolor. Se enfrentaron a este partido para sacarlo del poder porque lo veían como algo negativo para el país, pero al final lo terminan incorporando. ¿No fue un error? ¿No terminó dándole más desgaste a este frente electoral la suma del revolucionario institucional? Lo que pasa es que, insisto, por la lógica hegemónica de Morena, pues la estrategia que ellos calcularon es que necesitaban de todos. Y el asunto está en que esta lógica de competencia además se incentivó desde la presidencia. Es decir, cuando Obrador comienza a polarizar el discurso y la competencia, pues básicamente lo que hace es confirmar esta tendencia PAN-PRD. Es decir, lo que se nota desde el discurso presidencial es que hay un gran enemigo que es una élite política que casualmente está metida ahí los tres, ¿no? PRI, PAN, PRD. Ahí están metidos, porque ellos son una élite política que gobernó nuestro país varios años. Entonces, Obrador, desmarcándose de esa gran élite política, que de hecho él también fue parte de la misma, discursivamente, entonces Obrador polarizó la competencia. Entonces, cuando la polariza, los partidos políticos se vacían en su contenido programático e ideológico. O sea, de nada servía para el PAN decir, es que yo aposté por el Estado de Derecho y también por la seguridad. Ahí tienes a Calderón, ahí tienes a Fox tratando de hacer algo con la inseguridad. Si nos damos cuenta, los vació, o sea, los dejó sin banderas ideológicas. ¿Y por qué los vació? Porque pues en el fondo también la gente, la ciudadanía cree o digamos que le hace sentido este discurso político de Obrador. Entonces, a eso me refiero con esa hegemonía. O sea, no solamente es hegemonía en el terreno estrictamente electoral, es hegemonía en términos de un discurso que se impone y que además para la gente le hace sentido. Ahora, lo que podemos ver es una dificultad gigantesca de la oposición para tener un discurso contrahegemónico, ¿sí? Porque, pues la verdad, además para lograr eso, pues se requiere mucho saber, mucho leer, más allá de las tácticas, ¿no? Se requiere un discurso coherente, elaborado, y la oposición, pues básicamente carece de ello, ¿no? Alito no tiene un discurso ideológico, y últimamente con las peripecias que anda haciendo para sobrevivir, pues vemos que la ideología, pues obviamente es completamente secundaria, ¿no? Y Obrador, por supuesto que lo sabe también. Eh, el que probablemente tenga un discurso más ideológico de los tres,
y que tenga cierta base todavía para impulsarlo, sea el PAN. Que dicho sea de paso, sigue siendo la única fuerza política realmente de oposición en términos de una consistencia, de una trayectoria, ¿no? Si nos damos cuenta, pues el PRD se vació, casi se desapareció. El PRI, tratando de ser centrista, tratando de jalar a todos, pues también ya se nos quedó como vacío. Y se quedó vacío también porque, insisto, Obrador les ha robado todas estas banderas. Digamos que las únicas banderas que no les ha robado tanto es al PAN, pero el PAN también está muy confundido porque no sabe qué hacer con esa hegemonía. O sea, este, el PAN, por ejemplo, siendo un partido de derecha, en otros países vería con mucha simpatía la militarización o el incremento de la seguridad pública. En los países donde gobierna la derecha, preocupado por las leyes y todo esto, dice pues que se cumpla la ley. Pero en México, el que está haciendo eso, una política de derecha, la está haciendo Obrador. A eso me refiero con que les está quitando, ¿no? Y el PAN, por llevar las contras, rechaza su propia política. Claro, entonces los está obligando a abandonar su propia propuesta programática, e igual al PRD, ¿no? Ahora parecería que, digamos, si le preguntamos al ciudadano de la calle de nuestro país si él considera que el PRD es de izquierda y que ayuda a la gente pobre, y después se lo preguntamos respecto de Morena, pues parecería que el país lo fundó Obrador, ¿no? Cuando si nosotros vemos datos y todo eso, pues claramente hay de los gobiernos de izquierda un intento por paliar la pobreza, pero discursivamente se los ha comido Obrador. O sea, digamos que el ciudadano tiene la idea de que antes no existió nada, por así llamarlo. Y eso es algo terrible, porque tiene consecuencias negativas muy fuertes. Para cada partido, ¿para quién serían estas consecuencias? Eh, para, pues, ni siquiera para los partidos, sino a nosotros como ciudadanos. Lo terrible de todo esto es que los que vamos a pagar todas las consecuencias políticas de esas estrategias somos los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque para los partidos, por supuesto, buscan sobrevivir y retener el poder, ¿no? A nadie le extraña que Obrador esté haciendo lo que tenga que hacer, pues para mantenerse en el poder de aquí al 24, pero además de que las políticas de hoy le sirvan para retener el poder, su partido y su proyecto continúen después del 24. En ese sentido, no hay nada raro, ¿sí? El asunto está en que las políticas o lo que están haciendo para sostenerse, pues van en contra del bienestar de una gran ciudadanía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niveles de inseguridad, más allá de las cifras oficiales, pues hay que ver en la calle, ¿no? Y los desaparecidos y un montón de cosas que están presentes ahí. Entonces, si nosotros solamente nos vemos en términos de la competencia política, pues efectivamente Morena lleva mucha ventaja, ¿sí? En ese sentido, sí. El problema es que la ciudadanía somos los que vamos a padecer eso. Entonces, la pregunta es si como ciudadanos queremos queremos que las voces sean escuchadas, o sea, las distintas voces, o si queremos solo que una gran voz nos esté hablando. Entonces, creo que como ciudadanía también es importante reconocer que hay gente que ha sido excluida, gente importante que tiene algo que decir, que ha sido marginada en la discusión. Uno entiende la lógica de los partidos, ¿no? Sí, uno lo entiende. Pero la pregunta es, pues eso a dónde nos está llevando, más allá de que ellos retengan o no el poder. Al final, los partidos se van a ir. Y déjenme llevar esto a la discusión que yo tengo, digamos que con mis temas. Para mí, en el fondo, está bien si gana el PRD, el PAN, el PRI, el que usted quiera. En una democracia se vale la competencia política y que cada quien haga el intento de persuadirnos por apoyarlo. Está bien, de eso se trata una democracia. El problema, el problema es cuando una fuerza política se enquista y no permite
que la pluralidad se manifieste. Es obvio que los ciudadanos somos plurales. Lo que pasa es que bajo un discurso de un pueblo, pues se nos oculta la diversidad. Y nosotros lo vemos, todos los días lo vemos. Somos muy diferentes los que nacen aquí en Puebla, en la costa, en una ciudad, en Monterrey, el que nace de un pueblo indígena, ¿no? El que nace en la colonia de Miscoac de la Ciudad de México. Somos muy diferentes. El problema es que la política no refleja esa diversidad, ¿no? Y ahí es donde es un asunto muy artificial lo que estamos visualizando. Pero también si hay una sola voz que es validada por un grupo importante de ciudadanos, es porque, como lo comentabas, doctor, las otras voces, que se podría hablar de los otros partidos, no han sabido cómo hacer frente a este líder, ¿no? Que es el presidente del país. Sí, Partemos de que si no hay pluralidad es por la incapacidad de estas fuerzas políticas para parársele enfrente, ¿no? Con un discurso que la sí, ciudadanía crea. sí en parte, sí en parte. Es decir, sí, claramente hay una incapacidad de las fuerzas políticas, pero el otro es que el diseño institucional que tenemos, en el cual funcionamos y que está más allá de las fuerzas políticas, el diseño institucional que tenemos justamente fue creado para prevenir este tipo de lo que algunos llaman la tiranía de la mayoría. ¿Sí? Eh, para los padres fundadores de Estados Unidos, la preocupación fundamental fue cómo detener la tiranía de una mayoría. ¿Qué significa esto? En términos muy simples. Por ejemplo, en una escuela, dos, tres grupos se unen y dicen, vámonos, tres grupos se unen contra un grupo, ¿sí? Y dicen, pues, ¿qué creen? Nosotros somos, ¿qué? Blancos, ricos, este, altos, fuertes, y el grupo chiquito es diferente. Y vámonos contra ellos. Sí se percibe. Entonces, uno podría decir, tienen el derecho legítimo porque son mayoría, ¿sí? La pregunta es, ok, ¿ese derecho legítimo se traduce en una arbitrariedad para hacer lo que quieren? Ahí está la gran pregunta. ¿Por qué? Porque teniendo la fuerza mayoritaria puede decir, pues nos imponemos. Y si no les gusta, pues que se vayan. El problema es ese, porque se violan los derechos. Y entonces la fuerza mayoritaria, que políticamente tiene la mayoría, es muy fácil invadir y amedrentar, amenazar en imponer su mayoría. Por eso es que es algo terrible de las democracias. Y como eso se vio como un peligro, no de ahorita, hace muchos años, por eso es que el diseño constitucional, por eso la constitución, lo que hace es el equilibrio y división de poderes. Porque dicen, a ver, no se puede concentrar el poder. No se puede concentrar, ¿por qué? Porque somos humanos. Nada más por eso no se puede. Porque la gente con poder pierde la cabeza. Por eso, desde hace años, en lugar de obedecer hombres, obedecemos leyes. ¿Por qué obedecemos leyes? Porque en teoría, los humanos hoy amanecemos bien, mañana nos enojamos. Ah, pero cuando estoy enojado, agarro y me voy en contra de alguien. ¿Sí? Entonces, los humanos estamos dominados por las pasiones, porque depende cómo amanezcamos hoy. Depende de mi genio, de mis traumas, de muchas cosas, de mi personalidad. Entonces, para no estar sujeto a las pasiones de los hombres, obedecemos a la ley. Y lo que se hace es, a ver, ¿quién gobierna? ¿Quién llega? 6 años, después se nos va. No importa que sea muy bueno o muy malo, se va, se tiene que ir. ¿Sí? Entonces, por eso es que el diseño constitucional, traducido en división de poderes, lo que trata de hacer es limitar la fuerza mayoritaria, pero también de alentar a las minorías.
¿Eso en qué se traduce en palabras llanas? Se traduce en lo siguiente. Por ejemplo, la fuerza mayoritaria de un partido se traduce en escaños en el Congreso. Son los diputados de mayoría. ¿Sí? Si usted es muy popular en un distrito, usted gana y gana sin problema. Pero si no lo balanceamos, resulta que vamos a tener una fuerza mayoritaria que se va a poder imponer a los demás. Entonces, para contrabalancearlo, tenemos la representación proporcional. La representación proporcional, ¿qué hace? Que ahí no importa si usted es muy popular o no. De acuerdo a la fuerza electoral de su partido, se le da o no menos o más escaños. ¿Por qué se hace eso? Porque en el fondo se piensa que las minorías tienen que ser protegidas y alentadas y reconocidas. En el fondo, nuestro diseño institucional parte de un supuesto y es todo mundo tiene una libertad y el derecho de ser y estar. A lo mejor no nos gusta, ojo, a lo mejor usted que tiene el poder no le gusta, pero lo tiene que respetar. Lo tiene que respetar porque son las reglas del juego. ¿Qué pasa si no se respetan? Esa es la gran pregunta. El asunto está en que si no se respetan esas minorías, pues entonces van a desaparecer, pueden ser perseguidas, pueden ser excluidas, pueden ser lo que usted quiera. Eso parecería que es un dato menor, porque dice uno, bueno, está la fuerza mayoritaria y lo legitima. ¿Ok? ¿Y de dónde creemos que salió el PAN y el PRD? Y Morena. ¿De dónde? Pues fueron oposición muchos años. Es decir, si el PRI en los años de hegemonía hubiera querido, los hubiera desaparecido completamente, como sucedió en muchos países. Entonces, ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo de cuando se vive en un régimen autoritario. La fuerza hegemónica se impone y arregla las reglas para siempre ganar. Eso es lo que tuvimos por muchos años con el PRI. No al PRI en sí, sino un régimen de sistema de partido hegemónico que no tenemos hoy. ¿Sí? No lo tenemos como tal, no lo tenemos, porque las instituciones ahí están. El problema está en que una fuerza política es mayoritaria y entonces no solamente trata de irse en contra de su oposición, que eso sería normal, sino que trastoca el arreglo institucional. He dicho sea de paso, arreglo institucional que en su momento permitió que ellos como oposición subsistieran. Entonces ahí está la ironía. ¿La ironía cuál es? Cuando eres oposición, defiendes el arreglo institucional, defiendes la competencia y defiendes una serie de derechos y libertades y de protecciones. Pero cuando eres tu gobierno, entonces parecería que, pues nada, somos mayoría y te quieres imponer. Ahí está un poco la tensión siempre, entre esos puntos. Y perdón, creo que ya nos desviamos de las alianzas Así es, a, fue un poco, pero a las es instituciones. importante hablar sobre estos contrapesos institucionales que pues al final evitan justamente eso, ¿no? Que una mayoría, aunque esté legitimada por una base social importante, imponga sobre otros grupos. Doctor, te agradezco mucho tu participación en el programa. Con gusto. El espacio, por supuesto, que sigue abierto para próximas charlas, ya que se acerca cada vez más la elección del 24, así que estos temas cada vez se van a poner más interesantes. Sí, por supuesto, con gusto. Y pues nada, podemos ver que nuestra democracia, pues ahí va. Estamos esperando más alternancias y sobre todo, pues también estas alianzas, ¿no? Que están dominando la vida política a nivel nacional y a nivel subnacional. Interesante siempre. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos. Así es, muchos saludos a todos los que siguieron la transmisión. Me despido esta noche, pero los veré el siguiente lunes en este espacio llamado Las Reporteras, que la Jornada de Oriente transmite en sus redes sociales. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.